Buenas a todos, aquí Marcos Vega, responsable de las formaciones de Qualis en Mallorca. Bueno, antes de nada esperemos que lo estéis pasando lo mejor posible y que os esté afectando pues poquito al menos en lo personal y en lo económico, esta cuarentena. Y nosotros pues nada, deseando aportar nuestro granito de arena para que sigamos todos con la mente ocupada. Y nada, dicho esto, pues me voy directo al grano. Esta segunda parte de entrenamiento de fuerza basada en la velocidad viene eso precedida de una primera que subimos hace unos días, así que si no la habéis visto os recomiendo que la veáis y si no, pues nos vamos directos al lío. Fijaos que seguimos con lo que estábamos al final del anterior minicurso, ¿no? Esa pérdida de velocidad y esas repeticiones útiles. En este artículo de Pareja Blanco y sus colaboradores se diferenciaba entre eso, entre perder un 20% de pérdida de velocidad y un 40% de pérdida de velocidad. Y como podéis ver ahí es bastante significativa la mejora, la diferencia entre uno y otro. El primer grupo, el de 20%, generaba menos hipertrofia, que en teoría para la mayoría de deportistas esto puede ser positivo. Se mejoraba más su RM en sentadilla. Sobre todo esto se mejoraba bastante más su salto vertical y también la mejora era más significativa de cada porcentaje, la velocidad para cada porcentaje de RM. La fatiga, tanto la percibida como la real, como es evidente, era menor que si nos acercábamos más al fallo. Y lo único que al final esos 20 metros en sprint, ese gesto específico de la competición se mantuvo en ambos protocolos. Pero bueno, yo solo con las anteriores mejoras, yo obviamente que me quedaría con ese 20% de pérdida de velocidad y nunca, o bueno, el 99% de las veces no llegaría a ese 40%. Bueno, voy poquito a poquito, luego al final os diré por qué he elegido este artículo, pero bueno, es difícil de explicar, voy a intentar hacerlo. Empiezo leyendo: The effects of training with loads that maximize power output and individualized repetitions versus traditional power training. O sea, al final de lo que está hablando es esa de los efectos de un entrenamiento trabajando o con una carga individualizada, y está hablando de la potencia máxima, sobre eso, una carga individualizada o un entrenamiento tradicional de potencia. Lo que hicieron en este artículo, lo primero que hicieron fue sacar el RM, días después se realizaron 3 repeticiones a velocidad máxima con 30, 40 y 50%, se cuantificó con cuál se llegaba se alcanzaba su máxima potencia de las 3 cargas, y con esa carga, imaginaos que era el 40%, pues cada uno con la que fuera, obviamente, realizaban un test hasta el fallo moviendo todas las repeticiones a velocidad máxima. Después de esto, los dos grupos que se hicieron, el primero, el de la carga optimizada, se hizo teniendo en cuenta ese test. Imaginaos que, como he dicho antes, era ese 40%, por ejemplo, con la carga con la que alcanzaban su pico de potencia, entonces iban a utilizar esa carga, pero hasta ese 10% de pérdida de velocidad respecto al primer día. Si el primer día en la séptima repetición ya perdían un 12% por encima de un 10%, pues iban a hacer siempre 6 repeticiones. ¿Ok? O sea, se hicieron hasta una pérdida de 10% de velocidad de potencia, respecto al primer día. Y el segundo grupo, lo único que hizo, que pone ahí 61 a 65% de su RM, no es así, es entre un 10 y un 12 RM, o sea que es incluso superior. Vale. El problema que le veo yo a este artículo es que hay muchas cosas que difieren entre un artículo, entre un grupo y otro. Pero bueno. Resultados, los que veis ahí. Al final, el primer grupo, el de la carga optimizada, mejora más, no muchísimo más, pero sí que tiene, bueno, pues bastante, bueno, alguna mejora semi-considerable, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que estas mejoras no se sabe si es porque utilizaron una carga óptima, que es lo que se intenta referenciar, si es porque, por ejemplo, perdieron menos velocidad, porque daos cuenta de que, y esto lo adelanto, la carga de media que se utilizó en el primer grupo era de un 42% respecto a su RM, 42% de RM, ¿no? Y el segundo, pues pasaba del 60 y pico por ciento.
Entonces, si los dos están realizando el mismo número de repeticiones, porque el segundo grupo está realizando respecto a su 10 y 12 RM o 5 o 6 repeticiones, entonces si están realizando el mismo número de repeticiones, pero la carga del segundo grupo es bastante mayor, al final se están acercando bastante más al fallo. Y era algo que dijimos en la diapositiva anterior que era mejor no hacer, ¿no? Y por último, si, como os he dicho, el primer grupo estaba más o menos en un 42% de RM, fijaos que las cargas que se tocan son 30, 40 y 50. Son mucho más próximas a ese 42 que las utilizadas en el segundo grupo. Entonces no se puede sacar una conclusión de este artículo, al menos no una conclusión firme. ¿Con qué es con lo que me quedo? Que al final lo que se intenta referenciar aquí es que utilizar tu carga máxima, la carga con la que alcances tu potencia máxima, te produce más mejoras que otras cargas. En cambio, hay otra bibliografía, hablando de velocidad, no de potencia, que lo que te dicen es que tienes que mirar el perfil fuerza-velocidad y dirigirte a esa carga en la que eres menos fuerte para crear un perfil equilibrado. Entonces, al final, bueno, la bibliografía hay que entenderla, pero yo creo que no hay que ser dogmáticos. Y bueno, si os dais cuenta, habla mucho de potencia, que es, bueno, al final en este artículo habla mucho de ello. Para el que le interese este término, hay un manual que se llama Training Principles for Power de la NSCA, y bueno, habla de los principios del entrenamiento a la potencia, entre otras cosas de la importancia de mejorar la producción de potencia de nuestros deportistas. Así que el que esté interesado, pues ya lo tenéis gratis en internet. Me gusta bastante esta diapositiva porque se sale un poquito de lo común, ¿no? De lo que estamos hablando hasta hace nada. Os quiero transmitir una especie de, bueno, mi protocolo, entre comillas, mi puesta en marcha de cuando nosotros utilizamos el encoder. El encoder se puede ver, como hemos dicho desde el principio, de una manera, pues eso, de una herramienta que te ayuda a cuantificar las cargas, que te ayude a saber un poquito más a ser un poco más analítico, a saber lo que están progresando tus chavales y tus chavalas. Nosotros también lo utilizamos para ganar más rendimiento. Si nosotros combinamos, y mi protocolo, o sea, mi propuesta es utilizar el encoder con un foco externo, ¿no? O sea, por ejemplo, utilizar el encoder y al mismo tiempo decirle a nuestro deportista que tiene que empujar el suelo. Así estamos combinando el conocimiento del resultado con los focos externos, que son dos herramientas muy potentes, que obviamente no se pueden cuantificar como otras herramientas, pero son herramientas muy potentes y que tienen afectación directa sobre el rendimiento. Ahí abajo tenéis algún artículo sobre esto. El primer artículo habla de, bueno, en este protocolo lo que se hacía era dos grupos de entreno, lo mismo, los dos entrenando con encoder, y la diferencia es que a uno le iban enseñando los resultados, a los dos le iban enseñando los resultados, pero a uno simplemente le decían que tenía que ir lo más rápido posible y al otro le ponían un objetivo. En plan, tienes que ir a 1 metro por segundo. Y el que tenía el objetivo mejoró, no sé si fue un 3 o un 4% más. Que no es una mejora considerable, pero sí es una mejora a tener en cuenta. A mí me hubiera gustado mucho que en vez de hacerse eso, que a uno le hubieran puesto el conocimiento del resultado, o sea, que a uno le hubieran puesto el encoder, o sea, los datos, perdón, y que hubiera sabido en cada repetición la velocidad a la que iba moviendo la carga y que al otro no se lo hubieran hecho. Y así pues hubiéramos podido sacar más conclusiones. Y el segundo artículo habla de ese foco externo sobre el drop jump. Hay estudios sobre el foco externo sobre el drop jump. Aquí lo que se dice es que, bueno, que pasaban menos tiempo de contacto, ¿no? Que había menos tiempo de contacto. Hay artículos sobre el depth jump, hay bastantes artículos sobre focos externos, external focus, por si lo queréis buscar. Y bueno, como había dicho antes, mi objetivo con el encoder es juntar estos tres términos, tanto foco externo, conocimiento del resultado, que está directamente relacionado con la motivación, y integrarlos los tres para que el atleta consiga mejor rendimiento. Y no verlo todo, y esto está sacado de Franz Bosch, y no ver simplemente pues eso como una mera cuantificación de la carga.
Comparación del modelo con el modelo de porcentaje de RM. Pues para seguir con un hilo conductor respecto a la anterior diapositiva voy a empezar por el punto 5. Y nada, bueno, lo que hacemos aquí es comparar el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad, esta cuantificación de la carga con la más tradicional, ¿no? Y bueno, si nos vamos al punto 5, nos hemos dado cuenta que hay factores no cuantificables como son la motivación, que tiene una influencia directa en el rendimiento de nuestros deportistas, ¿no? Entonces, en términos de motivación, obviamente, mucho mejor el encoder. Primero, la carga propuesta representa el esfuerzo programado. Pues con un porcentaje de RM no lo podemos saber, es imposible. Lo único que podemos saber es que representa el esfuerzo programado respecto al día del test. ¿Es necesario realizar un test de RM? ¿Puede ser lesivo? Pues yo no sé si va a ser lesivo o no, pero si podemos levantar 100 kilos en press de banca y movemos los 100 kilos, pues hay una pequeña probabilidad de lesión que si entrenas por velocidad, pues eliminas completamente. ¿Cuándo podemos estimar las mejoras en rendimiento? Lo bueno del entrenamiento de fuerza basado en la velocidad es que todos los días tienes una idea al menos de cómo está el deportista. No voy a hablar ni de rendimiento ni de forma porque dependen la una, ¿no? La una de la otra, casi casi. Y también el estado, los números que estemos barajando ese día también dependen de sus horas de sueño, dependen de lo que haya comido, dependen de los focos que nosotros le introduzcamos, dependen de muchas cosas, ¿no? Pero todos los días podemos hacernos una idea de en qué punto está. Y por último, cuarto lugar, ¿qué modelo es mejor en términos de eficiencia? Pues como hemos dicho antes, se produce más mejora del rendimiento con menos repeticiones, o sea, más rendimiento con menos consumo de recursos, como sabéis, es mejor eficiencia. Y aquí llegamos a uno de los temas más controvertidos, que es el de la curva fuerza-velocidad. De hecho, a día de hoy yo creo que hay poquitos temas a nivel científico en el mundo del entrenamiento que tengan tanta bibliografía. He querido citar a Jiménez Reyes y a un artículo que a mí me parece una auténtica pasada. Lo que hace él en este artículo es crear 4 grupos de entrenamiento teniendo en cuenta su perfil fuerza-velocidad. Y bueno, a los 4 grupos los llama High Force Deficit, Low Force Deficit, Low Speed Deficit y High Speed Deficit. Que básicamente es déficit de fuerza alto, déficit de fuerza bajo, déficit de velocidad bajo y déficit de velocidad alto, ¿no? ¿Qué es lo que él intenta medir o demostrar? Bueno, lo primero, la diferencia en su perfil fuerza-velocidad, en ese desequilibrio en el perfil fuerza-velocidad de cada uno de los deportistas, y por otro lado, la transferencia al salto vertical. Y bueno, estos dos objetivos se cumplen pero con creces, y el único problema que yo le veo, no a este estudio, sino a los resultados, es que el grupo que entrenaba principalmente con cargas altas mejoraba bastante las cargas altas, bastante la fuerza máxima, pero no mejoraba tanto de hecho bajaba ligeramente su velocidad máxima. Y los que trabajaban principalmente con cargas bajas mejoraron bastante su velocidad máxima, pero bajaron ligeramente su fuerza máxima. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no podemos tomarnos esto al pie de la letra y hacerle el perfil fuerza-velocidad a nuestros chicos y chicas, obviamente, y trabajar solo una parte de la curva, ¿no? Al final todas las partes de la curva fuerza-velocidad son importantes para nuestros deportistas y tienen que ser fuertes en todas ellas, ¿no? Y bueno, esto que pongo ahí de básicos, olímpicos, saltos con cargas y pliometría es el protocolo que usó él. No usaba los básicos con los de fuerza, tal, usaba por ejemplo, con los de arriba usaba básicos y olímpicos y no utilizaba, por así decirlo, un grupo de ejercicios para cada grupo de entrenamiento, ¿no? Y estos saltos con cargas tenía hasta el 70% su peso corporal, 60, 50... Pero bueno, ya os digo, yo me lo leería porque la verdad es que merece la pena. Y bueno, esta posiblemente sea la diapositiva que no hace referencia, la única que no hace referencia al trabajo de velocidad. Pero bueno, por eso me puede parecer a mí un poquitín más interesante. Lo hago en parte también para explicar la diapositiva que viene después, que es con la que nos vamos a despedir. Para mí es muy importante el trabajo de fuerza basado en la velocidad, pero tampoco podemos olvidarnos de una palabra que muchas veces dejamos apartada, que es la transferencia,
¿no? Y por escaparme ligeramente de esta diapositiva, me gustaría mencionar a un autor del que he hablado más veces durante este minicurso, que es el de Franz Boas. Para mí uno de los mayores éxitos que ha tenido él es el de llevar a la práctica muchas leyes sobre el aprendizaje motor, que a mí me parece una auténtica pasada. Algo que comparto con él a capa y espada es que la característica más importante del entrenamiento debería ser, obviamente, mejorar el rendimiento de nuestros deportistas, o sea, mejorar, por así decirlo, también hablando de fuerza, la fuerza útil. Y por tanto, si la práctica de un patrón concreto hace mejorar a otro, al final de lo que estamos hablando es de ese término que aparece ahí arriba, que se llama transferencia. Franz Boas, en su libro de Strength Training and Coordination, perdón, ya me iba al de Michael Boyle, en su libro habla de los tipos de transferencia que podía haber según la especificidad, ¿no? Entonces habla de similitud en la estructura interna del movimiento, similitud en la estructura externa, similitud en la producción de energía, similitud en la intención, y la última no me acuerdo, creo que era algo relacionado con los patrones sensoriales, ¿no? Y entonces, para que nuestro deportista tenga esa transferencia, para que el movimiento que nosotros estamos realizando tenga transferencia hacia ese movimiento deportivo que queremos nosotros mejorar, debe cumplir, o al menos debe intentar cumplir, la mayoría de las características anteriores, ¿no? Es obvio que es imposible que sea específico al 100% en los 5 puntos, pero sí que deberíamos intentar aproximarnos lo máximo posible. Y nada más, pasamos a la siguiente diapo y ya nos despedimos. Y bueno, como veis, seguimos con el apellido de transferencia. Leo el título del artículo: Influence of Strength and Power Capacity on Change of Direction, Speed and Deficit in Elite Team Sport Athletes. Bueno, habla eso de la influencia de la fuerza y de la potencia sobre el cambio de dirección en deportes de alto nivel. Creo que eran de rugby y de fútbol, os lo puedo confirmar. Bueno, de lo que se da cuenta el autor al final del artículo es que aquellos deportistas que tenían mejores niveles de potencia en sprint lineal no multidireccional, y aquellos que tenían más fuerza máxima tenían más pérdida de eficiencia en su cambio de dirección. Entonces, claro, nosotros leemos esto y podemos pensar que el problema es ese exceso, ¿no?, de potencia o de fuerza máxima. Y de hecho lo podemos decir a Cristiano Ronaldo, ¿no? Es que yo creo que en los multidireccionales tienes demasiadas fugas de energía, y él te puede decir, vale, pues mi cambio de dirección no será lo más eficiente posible, ¿no? Pero sigo siendo el más rápido del mundo. Y claro, entonces ahí es donde nos vamos a la otra cara de la moneda. Y si el problema es el cambio de dirección, entonces lo que yo creo es que la potencia es súper importante, pero no nos podemos hablar de las mecánicas de los multidireccionales, ¿no? Y al final el arte de entrenar no solo está en esto, en el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad, sino que necesitamos tener en cuenta los fundamentos del deportista, de movilidad, de estabilidad, de control motor. Necesitamos saber trabajar la fuerza basándonos en la velocidad, cómo no. Necesitamos realizar un buen trabajo de entrenamiento funcional de fuerza, esa parte también de pliometría de la que nos habla Ander en los cursos, y por supuesto trabajar y aprender a trabajar las habilidades del movimiento, y así crear, nosotros ser lo más completos posibles para que nuestros deportistas sean lo mejor que puedan ser. Creo que nada más. Ha sido un placer, espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido todos. Aquí os dejo bastante, bueno, parte de la bibliografía, yo creo que está toda, la que he consultado. Como veis, ha llevado su trabajo, y aquí os dejo los últimos artículos. Si necesitáis cualquier cosa, podéis contactar con nosotros por el Instagram o por correo electrónico. El correo es info@qualismotus.com. En fin, un abrazo a todos y todas, y nada, a seguir al pie del cañón.